Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva jornada de reflexión en este marco de los jueves del Instituto Teológico de Vida Religiosa, Ecos de Actualidad para la Vida Consagrada. Hoy contamos con la presencia de un profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, a la cual este instituto pertenece en su forma de centro agregado dentro de la Facultad de Teología. Y por lo tanto es un buen momento también para recordar que estamos celebrando el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, de aquella Universidad de Salamanca cuyo título de alma mater es de las universidades iberoamericanas y decana de las universidades españolas, que tiene su origen en el año 1218 y que fue adquiriendo pronto un papel clave en el desarrollo de los estudios universitarios y del avance científico, pero que también fue un lugar de debate y reflexión sobre aspectos tan importantes como la naturaleza del poder, el derecho de gentes, el principio del derecho internacional, los conflictos internacionales, sin olvidar su papel como referente contemporáneo en la enseñanza del español. Fue creada poco después de las universidades de Oxford, París y Bolonia, surgiendo como un impulso del rey Alfonso IX de León, interesado en contar con un estudio general donde formar a las élites de su reino. La universidad fue creciendo al amparo de nuevos monarcas que la dotaron de cátedras estables, medicina, lógica, gramática, derecho canónico, derecho civil, música, teología, estatutos, biblioteca y el resto de los atributos de la universidad. Bueno, es un buen momento también para recordar de dónde venimos, que tanto tiene que ver la Universidad Pontificia actual con aquella, de tanta relación, aunque luego las vicisitudes de la historia, ¿verdad?, pues han dado otra configuración. Quiero hacer una pequeña reflexión antes de dar paso y presentar al ponente y pasar a la reflexión sobre el marco de la teología que hoy nos concita aquí de una manera especial. De acuerdo con una convención teológica ampliamente extendida, respaldada por los documentos del Concilio Vaticano II, Jesucristo tiene un triple ministerio como profeta, sacerdote y rey. En su ministerio profético habló al mundo en el nombre de Dios. En este contexto, el término profeta designa a uno que habla en nombre de otro, es decir, en este caso, Dios. En griego, el verbo profemí significa hablar en nombre de, y por lo tanto un profetés es un portavoz. Como profeta de Dios, Jesús anunció el advenimiento del reino escatológico, pero él dio más que un mero anuncio. Él instruyó asimismo a sus discípulos en los misterios del reino. Esta instrucción autoritativa constituye lo que podríamos denominar la enseñanza profética de Jesús, y es profética en el sentido técnico de que Jesús habló de forma autoritativa como enviado del Padre. La Iglesia como totalidad participa en el triple ministerio de Cristo. Tal y como se explica en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la Iglesia como profeta tiene la tarea de anunciar la buena nueva, o bien de evangelizar. Como testigo autoritativo continúa proclamando la buena nueva traída por Cristo. Pero hace algo más que proclamar. Tiene la tarea de ofrecer una instrucción precisa y progresiva a sus fieles, de modo que puedan entender en cierta medida el mensaje que han recibido. Esta instrucción puede llamarse enseñanza. Toda educación en la doctrina cristiana implica una medida de comprensión reflexiva del mensaje cristiano y en cierto sentido puede denominarse teología. La teología ha sido definida de muchas maneras, pero es difícil superar la frase de Anselmo que habló de la fides querens intellectum, la fe en búsqueda de comprensión. Todo creyente que busca adquirir o impartir una comprensión de la fe puede denominarse, por lo menos de un modo rudimentario, un teólogo o un docente en teología. Se puede atribuir esta enseñanza a la Iglesia como conjunto, aunque puede ser llevada a cabo por personas particulares.
Los papas y los obispos tienen un papel indispensable en este proceso íntegro, pero no son los únicos educadores de los fieles en asuntos de religión. Según el Vaticano II, los padres son los primeros educadores de sus hijos. Todo creyente cristiano, en virtud del bautismo y la confirmación, tiene una vocación de testigo del Evangelio, y los que reflexionan y han sido educados en su fe tienen la capacidad y la responsabilidad de instruir a otros. La teología católica debe adherirse a la palabra de Dios, tal como ella viene a través de la Escritura, la tradición y el magisterio. La teología no repite simplemente lo que se encuentra en sus fuentes, sino que reflexiona sobre esas fuentes con vistas a dar respuesta a las preguntas contemporáneas, preguntas a las que no se da una respuesta explícita en las mismas fuentes. Por eso la teología busca la inteligibilidad de la revelación por todos los medios. A través de la teología positiva, que somete las pruebas a las fuentes, a través de la apologética, que procura establecer la credibilidad, a través de la teología sistemática, que se preocupa de la coherencia interna de todo el esquema de la revelación, y a través de la teología práctica, que pondera las implicaciones del mensaje revelado en la conducta humana. La Iglesia como cuerpo comunitario tiene la obligación de velar a fin de que la fe no se vea comprometida ni distorsionada en el proceso de transmisión. Por esta razón ha establecido instituciones, canales y procedimientos, sin meternos ahora a distinguir entre la enseñanza del ministerio jerárquico y de la de otros cristianos. Señalamos que es a través de las universidades y su docencia, como principalmente desea que la fe se transmita en muchas ocasiones, se profundice en la reflexión teológica y se formen cristianos que sean capaces de continuar con la misión de transmisión de la fe en los niveles más superiores. Por eso hace falta marcos reguladores que nos ayuden a llevar adelante esta misión. La nueva Constitución Veritatis Gaudium sobre los estudios académicos eclesiásticos viene a sustituir a la antigua Sapiencia Cristiana de 1978, indica la dirección y más específicamente los criterios básicos para una renovación y un relanzamiento de la contribución de los estudios de teología en una iglesia misionera en salida, como ilustra el amplio proemio inspirado en Evangelii Gaudium. Para reflexionar esta tarde sobre ello contamos con la presencia, y ya desde ahora le agradecemos aquí su participación y su palabra, con el profesor Gonzalo Tejerina, agustino leonés, licenciado en Filosofía y doctor en Teología, catedrático de Teología Fundamental en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que ha desempeñado varios cargos de gestión, destacando 3 mandatos como decano de la facultad, 2005-2008, 2008-2011 y 2015-2018, los últimos 3 años. Hace un mes que ha dejado ya la carga esa pesada y ya se ha liberado un poco más. Tiene publicados numerosos artículos y textos sobre los temas de su especialidad, como sacramentalidad de la fe cristiana, el papel de la filosofía en la elaboración y la enseñanza del pensamiento de la fe o la comunidad teológica. Y además también se ha ocupado y ha reflexionado sobre la vida consagrada, y hace un par de años publicó este libro de publicaciones claretianas que se titula Signum Communionis, el carisma de la vida consagrada en la comunidad eclesial, donde aborda también todas las cuestiones eclesiológicas de la vida consagrada en la iglesia local, en la iglesia universal, y aborda temas muy interesantes que pueden ayudarnos a todos a la reflexión. Por lo tanto, gracias Gonzalo, sobre todo es un compañero, un amigo que también ha frecuentado muchas veces esta casa, como decano, como profesor. Le damos la bienvenida y le damos también la palabra. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco de modo especial la invitación que me ha hecho el director del instituto a estar con ustedes en esta tarde, y a ustedes les agradezco mucho su presencia. Bueno, pues sí, yo me encuentro muy en casa, ¿verdad? Viendo al instituto me encuentro muy en un ambiente familiar, y también para mí es muy grata la presencia aquí con ustedes esta tarde. Bueno, vamos a hablar entonces de esta Constitución que citaba ahora el padre Carlos, que ha aparecido el año pasado
bajo la firma del Papa Francisco y que lleva por título Veritatis Gaudium y que regulará para bastante tiempo los estudios eclesiásticos de la Iglesia Católica Occidental. Esto no conviene perderlo de vista, que las iglesias católicas orientales seguramente pues tengan otra disciplina. Bueno, una constitución apostólica es un documento importante, más bien de carácter jurídico, Esto la distingue, por ejemplo, pues de una encíclica o de una exhortación posinodal. Una constitución tiene un cierto carácter organizativo, pero siempre precedida, normalmente dicha constitución, pues por algún texto teológico introductorio, como es también, en este caso, la Constitución Veritatis Gaudium. Y ese texto, en el caso de esta Constitución, es importante. Vamos a ver un poco los caracteres de novedad que trae esta introducción que se llama proemio y sobre la cual va a versar fundamentalmente pues lo que yo vaya comentando en la charla. Porque después viene, lo diré al final, viene la parte propiamente normativa, en la cual realmente, y aquí hay un pequeño problema, en la cual realmente no hay mucha novedad en relación a la Constitución anterior, donde está la principal novedad y una expresión significativa del ideario del Papa Francisco es justamente en el proemio de la Constitución que vamos a comentar. Cuando termina el documento, y este es un hecho relevante por el cual podemos comenzar, cuando termina el documento, el proemio y después las normas de carácter organizativo, aparece el proemio de la anterior Constitución, Sapientia Cristiana del año 1979, del Papa Juan Pablo II. Este es un hecho sin duda relevante, que supone claramente un reconocimiento por parte de la actual Constitución, un reconocimiento del valor del proemio de la anterior. De tal manera que a mí me parece claro, me parece evidente, que si esta Constitución termina incluyendo el proemio de la anterior, pues la misma Constitución está invitando a leerlo. Y efectivamente, cuando leemos el proemio de la Sapientia Cristiana de 1979, porque lo trae la actual Constitución, nos damos cuenta de que efectivamente es un texto todavía valioso, en el que podemos reconocer una notable vigencia. Y yo llego a decir que es un texto que no está suprimido ni superado por la actual Constitución. Y de hecho creo que efectivamente Francisco, al querer que figure ahí al final de su Constitución, está declarando que el texto sigue siendo vigente y que por favor se lea. Ese texto, ese proemio de la anterior Constitución es bastante distinto de la actual. Es más breve, casi como la mitad del proemio de la Constitución actual. Es un texto más generalista, más sencillo y preciso, con una descripción histórica de la aparición de la universidad a la sombra benéfica de la Iglesia en la Europa medieval. Y luego señala que los estados más bien modernos, fueron asumiendo esta institución educativa que es la universidad. Y entonces, andando el tiempo, la Iglesia fundó universidades católicas para poner seguidamente la atención, este proemio, en los centros superiores de estudios eclesiásticos y de la enseñanza de la teología, que queda situada en el marco de las relaciones de la fe y la cultura. En el registro de evangelización de la cultura o de inculturación de la fe, según la pauta que había establecido Pablo VI pocos años antes en la célebre exhortación Evangelii Nunciandi. Bueno, por tanto, este proemio de Sapientia Cristiana creo que puede ser una magnífica introducción general a la problemática más concreta, más actual, también más compleja y a veces un poquito técnica que aborda el proemio
de la actual Constitución. Yo voy a evitar muchos tecnicismos, pero hay que reconocer que, sobre todo en los últimos desarrollos de la Constitución actual del Papa Francisco, en este proemio que analizamos, se llega a incurrir en un cierto tecnicismo, con algunas formulaciones, a veces incluso un poco largas, que hay que leer un par de veces o tres para pillar exactamente cuál es el sentido, porque, bueno, sí, como digo, abundan en la parte final algunas expresiones un poquito técnicas. Yo voy a evitar muchos tecnicismos en la charla y espero en todo caso no aburrirles. Vuelvo a decir que en su conjunto el actual proemio pues refleja bien muchos elementos del ideario y de lo que está siendo el magisterio propio del Papa Francisco. La actual Constitución en este proemio comienza con una proclamación que aquí en el esquema hemos titulado una confesio cristológica inicial. Y efectivamente sí, una proclamación de fondo netamente cristológica a modo de confesión inicial que abre enseguida a la realidad y a la misión de la Iglesia y dentro de ella a la organización de los estudios eclesiásticos, que es el tema de la Constitución. Por tanto, todo lo que la Constitución va a decir, por concreto o práctico que parezca, queda sometido a esta confesio cristológica inicial. La alegría de la verdad, que es el título de la Constitución, la alegría de la verdad, yo creo que hay que entender la experiencia, mejor dicho, la alegría de la experiencia de la verdad, pues manifiesta el deseo que deja inquieto el corazón del hombre hasta que encuentre y comparta con todos la luz de Dios, según la célebre expresión de las confesiones de San Agustín. Y la verdad no es una idea abstracta, es Jesús, el Verbo de Dios, en quien está la vida, que es la luz de los hombres, y que siendo la revelación del misterio de Dios, revela también qué es el hombre al hombre mismo. En el encuentro con Jesucristo, el corazón del hombre experimenta ya ahora, en el claroscuro de la historia, la fiesta de la unión con Dios y de la unidad con los hermanos y hermanas en la casa común que es la creación. En la oración de Jesús al Padre, en el Evangelio de Juan, para que todos sean uno, que ellos también sean uno en nosotros, en esta oración se encierra el secreto de la alegría que Jesús quiere comunicar de parte del Padre en el Espíritu. Inmediatamente el paso a la Iglesia. Jesús impulsa a la Iglesia para que anuncie esta alegría, la alegría de la verdad, la alegría que genera la experiencia de la verdad para que la anuncie la Iglesia con renovado empeño. El pueblo de Dios peregrina por los senderos de la historia, acompañado de los hombres y mujeres de todos los pueblos. Y camina el pueblo de Dios queriendo iluminar con el Evangelio el camino de la humanidad hacia la civilización del amor. E inmediatamente ya llegamos a los estudios eclesiásticos. El vasto y multiforme sistema de los estudios eclesiásticos ha florecido, dice el Papa, ha florecido a lo largo de los siglos gracias a la sabiduría del pueblo de Dios, que el Espíritu Santo guía a través del diálogo y del discernimiento de los signos de los tiempos y de las diferentes expresiones culturales. Este sistema, y aquí hay una posición de fondo, que ya mencionaba el padre Carlos, una de las posiciones de fondo, de las grandes opciones teológicas del proemio, este sistema de los estudios eclesiásticos está unido estrechamente a la misión evangelizadora de la Iglesia. Más aún, brota el sistema de estudios teológicos, brota de esta identidad misionera evangelizadora de la Iglesia. Tras estas notas iniciales, en el
número 1 y en parte del número 2 del propio proemio, la Constitución, en distintos movimientos que yo voy a resumir, porque a veces entra y sale según los tiempos, según los años, yo voy a hacer una exposición más sencilla, más lineal, pues la Constitución evoca lo que han sido los antecedentes históricos que se remontan expresamente al Concilio Vaticano II. Quiero señalar ya desde ahora, en esta primera mención del concilio, que el Vaticano II, el concilio, aparece repetidamente en el proemio como el gran impulso, el Concilio Vaticano II, el gran impulso en la estructuración de los estudios eclesiásticos que ahora se quieren revisar y poner al día. De tal manera que la referencia al concilio es frecuente, lo vamos a ir viendo. Y queda, sin duda ninguna, queda proclamado el concilio inequívocamente como la referencia última en el asunto de los estudios eclesiásticos y seguramente de toda la vida de la Iglesia. Efectivamente, dice la Constitución, dentro del programa de renovación eclesial que planteó el concilio, el propio Vaticano II, en el decreto Optatam Socius, recomendó entonces una revisión fiel y creativa de los estudios eclesiásticos. Optatam Socius, números del 13 al 22. Y esa tarea, que fue emprendida con mucho coraje en el posconcilio, esta tarea, después de un trabajo largo, un trabajo que se llevó adelante con mucho estudio, con muchas consultas, con una comprobación prudente, dice el Papa, con una comprobación prudente, este trabajo de profunda renovación de los estudios eclesiásticos que reclamaba el concilio, llegó en el año 79, llegó a la promulgación de la anterior Constitución Apostólica Sapientia Christiana, que fue publicada efectivamente por San Juan Pablo II en abril del 79. Sabemos, en todo caso, que el documento estaba prácticamente ultimado cuando muere Pablo VI. Pablo VI realmente lo había dejado prácticamente ultimado ese año, es elegido pontífice Juan Pablo, el año anterior, perdón, en el 78, fue elegido Papa Juan Pablo II y pocos meses más tarde es cuando en abril del 79 se publica la Sapientia Christiana. Bueno, que es, como digo, pues el término del trabajo de renovación postconciliar pedida esa renovación por el Vaticano II en este asunto de los estudios eclesiásticos. La Constitución, el Papa Francisco menciona elementos destacados del decreto conciliar Optatam Socius, que ha servido así, como este impulso último de renovación de los estudios eclesiásticos. El decreto conciliar, dice el Papa, invitaba con fuerza a que los estudios contribuyan en perfecta armonía a descubrir cada vez más a los alumnos, a las inteligencias de los alumnos, el misterio de Cristo, que afecta a toda la historia de la humanidad e influye constantemente en la Iglesia. Para alcanzar este objetivo, el propio decreto conciliar exhortaba a conjugar la meditación y el estudio de la Sagrada Escritura, alma de la teología, había dicho el concilio en la Constitución de Verbum, el estudio de la Escritura es el alma de la teología. Pues ahora el decreto sobre la formación teológica insiste en primer lugar en esto: meditación y estudio de la Sagrada Escritura considerada así, con el concilio, alma de la teología, junto con la participación asidua y consciente en la Sagrada Liturgia. Y luego el estudio sistemático de la tradición viva de la Iglesia en diálogo con los hombres del tiempo, en una escucha profunda, en una escucha atenta de los problemas y las necesidades del tiempo correspondiente. De este modo, subrayaba el decreto conciliar, de este modo la preocupación pastoral
debe estar presente en toda la formación de los alumnos. Bueno, como se aprecia, estos elementos que reclamaba el decreto del Vaticano II y que recuerda la Constitución del Papa Francisco, estos elementos pues trazan de forma precisa, de forma muy clara, los grandes empeños de la enseñanza y la formación teológica. Y los repito brevemente: estudio de la Escritura unido a la participación consciente en la liturgia, estudio sistemático de la tradición doctrinal de la Iglesia, realizado en diálogo, ese estudio con los hombres del tiempo, siendo muy viva la preocupación por la formación pastoral de los estudiantes de teología. Después, dice el Papa Francisco, vino un largo periodo que yo creo que ya sería posterior al posconcilio. Tengamos en cuenta que el posconcilio se suele dar por concluido hacia el año 85. Esos 20 años, del 65 en que es clausurado el concilio, hasta el 85, los consideramos en la teología y en la Iglesia el posconcilio, esos 20 años. Y luego, pues, otra época en la cual estaríamos seguramente todavía hoy, que ya no es el posconcilio. Bueno, pues podemos decir que en este asunto, el posconcilio, el asunto de los estudios eclesiásticos, concluye con la Sapiencia Cristiana. Es un poquito anterior, pero ahí se cerró el proceso profundo de renovación que pedía el Vaticano II de los estudios eclesiásticos. Y después, bueno, pues el Papa menciona distintos documentos, por el que no voy a pormenorizar, porque, bueno, solo tienen ahí, menciona algunos de Pablo VI y sobre todo de Juan Pablo II, la encíclica Redemptor Hominis, que apareció un mes antes de la Constitución Sapiencia Cristiana, y después, en el año 1998, la encíclica Fides et Ratio, que dentro del marco del diálogo entre filosofía y teología, que es la temática de esa encíclica, reiteró la convicción que se le daba del Vaticano II. El hombre es capaz de llegar a una visión unitaria y orgánica del saber. Decía Juan Pablo II en esa encíclica, es uno de los cometidos que el pensamiento cristiano deberá abordar a lo largo del próximo milenio, en el cual ya estamos, de la era cristiana. Después, Benedicto XVI, que explicó la necesidad urgente de vivir y orientar la globalización de la humanidad en términos de relación, comunión y participación, destacando que Dios quiere asociar la humanidad al misterio inefable de comunión que es la Santísima Trinidad, del cual la Iglesia es signo e instrumento. Y para alcanzar de manera realista esta finalidad, el Papa Benedicto invitará a ensanchar la razón. Este fue un concepto y una expresión bastante repetida en la enseñanza del Papa Ratzinger. Ensanchar la razón, es decir, hacerla capaz de orientar las nuevas e imponentes dinámicas que atormentan a la familia humana, animándolas en la perspectiva de esa civilización del amor, de la cual Dios ha puesto una semilla en cada pueblo y en cada cultura. Estos son documentos de los años de la Sapiencia Cristiana, documentos pontificios, de los años de la Sapiencia Cristiana o posteriores, que siguen trazando un marco general, un marco más abierto de relaciones entre la fe y la cultura, dentro de la cual hay que situar los estudios eclesiásticos. Como diré más adelante y al final, esta es otra opción muy importante de la Constitución del Papa Francisco: ubicar los estudios eclesiásticos filosófico-teológicos en el marco general
de las relaciones de fe y cultura. Bien, esta última constitución, como estamos diciendo, por tanto, apareció en el año 1979 y ahora Francisco abiertamente declara que, bueno, pues casi 40 años después de la promulgación de esa constitución, en 1979, se hacía ya urgente y necesaria una actualización de esta constitución. Y aquí insiste Francisco, una actualización en fidelidad al espíritu y a las directrices del Vaticano II, que como vemos, y lo podemos ver en más ocasiones, pues es como una especie de radiación de fondo, ¿no? La enseñanza conciliar, una especie de radiación de fondo de todas las posiciones relativas a los estudios eclesiásticos. Bueno, en realidad hay que decir que ya desde casi desde comienzos de este segundo milenio, cuando habían pasado 20 y tantos años de la sapiencia cristiana, en los ámbitos teológicos se venía diciendo que efectivamente la sapiencia cristiana ya estaba necesitando una revisión a fondo. Hace ya 15 años, quizá, por ejemplo, ya se venía hablando de que había que pensar en otro documento. La sapiencia cristiana pues había sido eso, el producto de la renovación conciliar de los estudios teológicos, pero había que pensar en una constitución nueva. La publicación se ha retrasado bastante, han pasado 40 años. La publicación de esta constitución actual, que como digo se venía deseando ya desde hace algún tiempo, se retrasó en buena medida por la aparición del Espacio Europeo de Educación Superior, que se constituye en el célebre Acuerdo de Bolonia, del cual hemos oído hablar todos, que firma la Santa Sede en la Cumbre de Berlín en el año 2003. Sabemos cómo efectivamente la Santa Sede, hay que pensar que en Europa la Iglesia es una potencia universitaria, tiene bastantes más universidades la Iglesia que algunos países de la Unión Europea. Esto es reconocido en la Unión Europea, de tal modo que efectivamente en el 2003, en la Cumbre de Berlín, la Santa Sede suscribe como un miembro más el Acuerdo de Bolonia, ¿no? Entonces, como los estudios eclesiásticos se integraban en el espacio europeo de educación superior, convenía esperar a ver cómo procedía esa integración de los estudios eclesiásticos en el espacio europeo, a ver cómo efectivamente esto rodaba, antes de publicar una nueva constitución, y por este motivo pues se ha retrasado hasta el año pasado, con estos 40 años de vigencia del anterior hasta este momento, ¿no? Bueno, en definitiva, esto lo dice Francisco más de una vez en el proemio, ya era momento, ya era llegado un momento adecuado para una nueva constitución. Un momento oportuno, dice Francisco, para relanzar, para un relanzamiento de los estudios eclesiásticos en el contexto de una etapa nueva de la misión de la Iglesia. Hay que advertir que en el documento del Papa Francisco, este propósito, porque estas formulaciones, estos términos aparecen muchas veces, este propósito decidido, yo incluso creo que a veces una exigencia ambiciosa, de relanzar, de volver a proponer con fuerza, con toda la novedad precisa, los estudios eclesiásticos, esto, como digo, es también una opción o un acento muy característico de la nueva Constitución. Y esto en una etapa que Francisco califica de nueva. Estamos en una etapa de la Iglesia nueva, que debe estar caracterizada por el testimonio de la alegría. Sigue diciendo Francisco, el testimonio de la alegría que brota del encuentro con Jesucristo y del anuncio de su Evangelio, como el propio Francisco propuso programáticamente a todo el pueblo de Dios en la exhortación Evangelii Gaudium. Y aquí hay que advertir otra cosa, ¿no? El carácter programático que Francisco mismo asigna a esta exhortación suya, la Evangelii Gaudium.
y el parecido y la dependencia que la actual Constitución en el proemio tiene con la exhortación posinodal Evangelii Gaudium, que se parecen hasta en el título. De modo que a veces hay que pensar mucho qué vamos a decir, no nos confundamos. No estamos citando el título de la otra porque se parecen tanto y tiene un paralelismo evidente. Evangelii Gaudium, Veritatis Gaudium. La primera, la exhortación más abierta, esta referida a los estudios Veritatis Gaudium, como una aplicación concreta del Evangelii Gaudium más amplio, la alegría del Evangelio, tratado en la anterior Constitución, ¿no? Bueno, el parentesco es claro, repito, incluso en el propio título, y más que parentesco incluso hay una dependencia. Hay una dependencia teológica de este proemio en relación a la exhortación Evangelii Gaudium. Y esa dependencia se confirma, por ejemplo, desde un punto de vista material, en las veces que esta Constitución, en el proemio, que tampoco es tan extenso, cita la exhortación Evangelii Gaudium, que son exactamente 22. Cuando se va leyendo y te va llamando la atención que cita tantas veces, al final te decides a contar cuántas son. Y son 22 citas de las 68, del total de 68 que tiene este proemio. Es decir, pues casi un tercio de las citas de este documento proceden de la exhortación Evangelii Gaudium. De tal manera que yo creo que podemos ver que efectivamente esa exhortación constituye, desde el punto de vista doctrinal, el cuadro hermenéutico más próximo y más autorizado para entender las posiciones fundamentales que Francisco ha expresado aquí en esta actual Constitución. Por eso podríamos citar dos antecedentes. Como antecedente remoto, el decreto conciliar Optatanto Cius. Y como antecedente más próximo, la exhortación Evangelii Gaudium del propio Francisco, que repito, a mi juicio, es el verdadero cuadro hermenéutico para la comprensión teológica de lo que el Papa expone como aspectos doctrinales en esta Constitución. Bueno, repite el Papa. Ha llegado pues el momento en el que los estudios eclesiásticos reciban una renovación sabia y valiente. Esto es una expresión literal. Una renovación sabia y valiente que se requiere, fíjense, para una transformación misionera de la Iglesia en salida. Para los estudios eclesiásticos, por tanto, como un factor de transformación de la Iglesia, para que sea en efecto una Iglesia en salida. Se sigue enfatizando de esta manera el alcance grande, el gran alcance del propósito que se plantea el Papa. Renovación decidida de los estudios eclesiásticos al servicio de una Iglesia en salida, según la celebérrima expresión del propio Francisco, de la que bastante trató justamente en la Evangelii Gaudium. Renovación, ciertamente, esto no puede faltar en la Iglesia, en documento magisterial, renovación en todo caso que siempre se hará en fidelidad a la tradición de la Iglesia, ¿no? Al rico patrimonio que se ha ido acumulando en tiempos anteriores y en diálogo con las diferentes culturas. Porque una tarea urgente en este tiempo, dice el Papa, es que todo el pueblo de Dios, también lo citaba el Padre Carlos en el comentario inicial que hacía, que todo el pueblo de Dios se prepare para emprender con espíritu una nueva etapa de evangelización. Y para eso hace falta un proceso de discernimiento y de reforma, para el cual, a su vez, la renovación del sistema de los estudios eclesiásticos tiene que jugar, dice el Papa, tiene que jugar un papel estratégico. Porque estos estudios, dice Francisco, no solo deben servir a la formación de los miembros de la Iglesia, deben ser, y voy a citar literalmente esta expresión, debe ser una especie de laboratorio cultural providencial
en el que la Iglesia se ejercita en la interpretación de la performance de la realidad que brota del acontecimiento Cristo. Bueno, esta es una de esas expresiones un poquito largas, un poquito técnicas, que a veces aparecen en el proemio, ¿no? Una especie de laboratorio cultural providencial en el que la Iglesia se ejercita en la interpretación de la performance de la realidad que brota del acontecimiento Cristo. Creo que también aquí hay otra de las posiciones más novedosas, más características y de mayor alcance de la Constitución. Los estudios eclesiásticos, sus instituciones y su actividad interna, descritos así, como ámbito providencial. Por tanto, de alguna manera, pertenecientes a la economía de la gracia, si son un ámbito de la providencia de Dios. Y en ellos la Iglesia prueba, ensaya la interpretación de la configuración de la realidad que provoca el acontecimiento Cristo como salvación de Dios. Bueno, esta figura de laboratorio que aparece aquí en el documento, esta figura de laboratorio de interpretaciones sobre la performance, sobre la configuración de la realidad de ese Cristo, con la creatividad grande que esto implica, creo que merece especial atención por parte nuestra. A veces somos muy conscientes de la modestia de nuestras instituciones académicas en la Iglesia, en Europa, en España. Y sin embargo, aquí creo que se perfila conscientemente un enorme desafío: convertir los ámbitos de estudios eclesiásticos en esto. Es sin duda, como antes dije, una exigencia ambiciosa, un laboratorio donde la Iglesia ensaya, prueba una interpretación de la realidad bajo el impacto del acontecimiento Cristo, y esto en un ámbito providencial. Por tanto, le digo, pues como una especie de instrumento, de modo en la economía de la gracia de Dios. Esta identidad y esta tarea que el Papa le asigna a nuestro centro de estudios eclesiásticos tienen un valor indispensable para una Iglesia en salida, una Iglesia de poderosa dinámica misionera, porque hoy, prosigue Francisco, y esta es una descripción que se viene citando bastante cuando se habla de la Constitución. Hoy, dice Francisco, no vivimos solo una época de cambios, sino un cambio de época, que es algo más profundo y más radical. No época de cambios, sino un cambio de época. Y de esta época, Francisco repite aquí un diagnóstico sociocultural que expone muchas veces. Una crisis antropológica que ha tratado, de la cual ha hablado el Evangelii Gaudium, y una crisis socioambiental de la cual ha hablado mucho en la encíclica Laudato Si. Estas crisis exigen cambiar el modelo de desarrollo. Y sin embargo, dice Francisco, no tenemos todavía pensado, no disponemos de la cultura necesaria para abordar esta doble crisis que es muy grave. No tenemos todavía los paradigmas culturales que exige cambiar muy profundamente dada esta doble crisis. Por tanto, es una tarea ciertamente enorme, no admite retrasos, no tenemos la suficiente preparación y entonces es precisa verdaderamente una revolución cultural. El Papa habla abiertamente de una valiente revolución cultural para la cual las universidades y facultades eclesiásticas deben aportar luz, ser como levadura, ser la sal del Evangelio. Como vemos, los centros eclesiásticos puestos como fermento al servicio de esta necesaria
revolución cultural que afronte la doble crisis, la antropológica y la ambiental, en lo que puede tener realización concreta esa figura de laboratorio cultural que acaba de asignar Francisco a los centros de estudios eclesiásticos. Porque según el Papa, las sociedades, repite la idea, carecen las sociedades del bagaje cultural, del modelo cultural necesario para hacer frente a esta doble crisis, que no puede ser más grave. Creo que aquí hay un movimiento muy audaz y muy exigente, porque esta es una cosa también muy clara, que ya más o menos he mencionado. El Papa plantea altos niveles de exigencia a los centros y a los estudios y a los estudiantes y a los docentes de los centros de estudios eclesiásticos. Un movimiento audaz, muy exigente, al querer colocar el estudio y la enseñanza de las ciencias eclesiásticas en este empeño histórico muy urgente, que es definir un nuevo paradigma cultural, poniendo, por tanto, las ciencias eclesiásticas no solo al compás, incluso en la vanguardia de la creatividad cultural, en una realización muy decidida, pero que muy decidida, muy atrevida, del programa de puesta al día, de ayornamiento, que trazaba el Vaticano II. Porque si se mira esto con detalle, con un poco de cuidado, no es que el Papa pretenda poner al compás de la marcha de la cultura o de la dinámica social o del acontecer histórico la vida de la Iglesia o los estudios eclesiásticos, es que los quiere colocar en la vanguardia, como fermento de una sociedad que no tiene soluciones en este momento, que no tiene paradigmas culturales sustitutorios con los cuales hacer frente con alguna eficacia a una gravísima crisis antropológica y una gravísima crisis ambiental. Colocar, repito, la enseñanza de las ciencias eclesiásticas así, en la vanguardia, como luz, como fermento, como sal. Mirando al interior de la Iglesia, o quizá de la misma teología, según Francisco, cada día es más evidente la necesidad, esta es otra formulación, un poquito técnica, del proemio, muy urgente, vemos cada día la necesidad de una auténtica hermenéutica evangélica. También es una cita literal del proemio que desde la fe permita comprender adecuadamente la vida, el mundo y los hombres. Esta expresión hermenéutica evangélica queda cerca, a mí me parece que queda cerca de la anterior interpretación, más larga, ¿no? Interpretación de la performance de la realidad que brota del acontecimiento Cristo. Creo que son formulaciones muy próximas, designando ambas, creo yo, esta labor profunda de configurar una comprensión global de la realidad desde la obra salvadora de Cristo. Hombre, se puede pensar que esta genuina interpretación de la realidad desde el Evangelio pues ha existido siempre en la Iglesia y que lo que en concreto ahora reclama Francisco es una hermenéutica nueva, la que hoy exigen tiempos marcados por esa doble crisis que se ha mencionado. Pero según precisa la Constitución, y esto es interesante para los teólogos, porque hay una referencia explícita al teólogo, según dice la Constitución, no se trataría de lograr una síntesis acabada. Más bien, se trata de crear una atmósfera espiritual de búsqueda. No se desea un sistema de pensamiento cerrado. Y esto queda todavía más claro cuando, en breve, poco más allá, el proemio afirma, ya del modo más directo, que el teólogo que se complace en su pensamiento completo y acabado es un mediocre.
y que por tanto el buen teólogo, como el buen filósofo, posee un pensamiento abierto, es decir, incompleto, siempre abierto al maius de Dios y de la verdad. Bueno, todas estas consideraciones llevan en el número 4 de la Constitución a formular algunos criterios. El Papa quiere llegar a precisar algunos criterios fundamentales más concretos en orden a esta profunda renovación y a este relanzamiento concreto. Siguiendo una nueva referencia, siguiendo las enseñanzas del Vaticano II y la experiencia acumulada en estos años, he aquí los 4 criterios más concretos para llevar adelante esta renovación de los estudios eclesiásticos que propone la Constitución. Primero, criterio primero y prioritario: la permanente compenetración intelectual y existencial con la buena noticia del Evangelio de Jesús. Es precisa, es indispensable, primer criterio, esta concentración vital, gozosa, en el rostro de Dios que revela a Jesús como Padre, lleno de misericordia. De ahí, de esta contemplación gozosa del rostro de Dios, de ahí desciende un compromiso liberador, que es la mística, dice el Papa. También esta expresión viene de Evangelii Gaudium. Muchas expresiones vienen de Evangelii Gaudium, a que no lo esté citando continuamente, pero mucho viene de ahí. Esta expresión exactamente de ahí viene. De ahí viene, del rostro contemplado del Padre, viene la experiencia liberadora, que es la mística de vivir juntos, como Iglesia. Y esta comunión cristiana, la alegría de vivir juntos como Iglesia, es levadura en el mundo de fraternidad universal. La escucha en el corazón y la acogida en la mente del grito de los pobres y del grito de la tierra. De este doble grito, esto es necesario, en primer lugar, en orden a repensar, a replantear, a revisar los estudios eclesiásticos. En este primer criterio de la contemplación del Evangelio y del rostro paterno de Dios que genera la comunión cristiana, se llega al compromiso en pro de la fraternidad universal, con especial atención a los pobres. Porque dice expresamente Francisco, un signo que no podrá faltar nunca es la opción por los últimos, aquellos que la sociedad descarta. Recordamos otra expresión frecuente en Francisco, la cultura o la sociedad del descarte. La sociedad descarta a los últimos y la opción por ellos justamente tiene que ser también criterio orientador de esta revisión de los estudios eclesiásticos. Y desde la misma contemplación del Dios del Evangelio, la acogida del grito de la tierra. Y aquí hay un apunte muy interesante, breve pero muy interesante, entre la creación que grita y el Dios Trinidad, ¿no? Hay que descubrir la huella trinitaria en la creación, que hace que el cosmos sea una trama de relaciones que en el ámbito cristiano reclama una espiritualidad que brota de la Trinidad divina. Es muy denso este primer criterio, hay muchas cosas ahí. El rostro de Dios, el Evangelio de Jesús, el grito de la tierra, el grito del pobre, la mística trinitaria, la comunión cristiana. Este primer criterio son 50 criterios, es decir, es de tal riqueza que realmente solo con este primer criterio, bien desmenuzado y ordenado, ya tendríamos un buen abanico de referencias. Pero siguen otros 3. Segundo, el diálogo en todos los niveles. Y dice Francisco, y no como actitud táctica, no por puro tacticismo más o menos oportunista, sino como exigencia interna de la misma fe y de la teología y de la enseñanza de la teología, para experimentar juntos la alegría de la verdad y profundizar juntos en ella. Como escribió
Benedicto XVI, la verdad es logos que crea diálogos, es decir, comunicación y comunión. Ya Sapienza Cristiana, remitiéndose al concilio, pues deseaba que se favoreciera el diálogo ecuménico, interreligioso y humanístico. Esto, dice Francisco, exige que se revise desde este espíritu dialógico o dialogal la composición y la metodología del plan de estudios del sistema eclesiástico. Con notable firmeza, la Constitución reclama aquí que se aborde el compromiso de repensar y actualizar la intencionalidad y la organización de las disciplinas y la enseñanza de los estudios eclesiásticos desde esta lógica concreta, la lógica del diálogo. Tercer criterio, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, porque el principio, aquí también la reflexión se hace un poquito técnica, porque el principio de la unidad del saber, en la diversidad, eso cualifica, es una nota distintiva del sistema de los estudios eclesiásticos. Se trata del cultivo, desde diversas perspectivas, de una misma verdad. Seguramente porque esa verdad requiere muchas perspectivas por su riqueza o su carácter inagotable. En los distintos itinerarios de formación hay que ofrecer una pluralidad de saberes que correspondan a la riqueza multiforme de la verdad a la luz de la revelación que culmina en el acontecimiento Cristo. Este principio debe mostrar toda su eficacia no sólo en los estudios eclesiásticos, sino en general en todo el saber humano, en todo estudio universitario, que a veces, dice Francisco, se presenta demasiado fragmentado o con un pluralismo ambiguo o relativista en sus opciones. Bueno, dada la hora, quiero apuntar brevemente que aquí el Papa juega un poquito con estos conceptos, ¿no? La opción es esta: interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, y deja a un lado el concepto, el fenómeno de la multidisciplinariedad. La multidisciplinariedad, según la describe Francisco, sería sencillamente la acumulación o la justaposición de distintos estudios, pero en lo que no se llega a una unidad. Bueno, pues esa multidisciplinaridad no interesa. Hay que ir a esto otro, a una unidad de saber, a una unidad de saber. Es decir, que es preciso la integración de perspectivas y tratamientos concretos distintos en pro de una síntesis unitaria. Esto yo creo que en nuestro ámbito académico pues exigiría revisar un poco nuestros planes de estudio a ver si efectivamente pues en su diversidad de temáticas y de perspectivas y de métodos al final pues estamos facilitando esa unidad del saber, esa visión unitaria, ¿no?, que el Papa señala. Y el cuarto criterio, necesidad urgente de crear redes. Esto, como sabemos hoy, una fórmula, papas, a veces en su lenguaje es muy del tiempo, ¿no? Todo el mundo hablamos de trabajar en red. Bueno, pues eso el Papa, lo de redes lo dice muchas veces, ¿no? Hay que trabajar en red. Pues efectivamente, hay que crear redes. Y esta, dice, es una necesidad urgente. Redes entre distintas instituciones que en cualquier parte del mundo cultiven y promuevan estudios eclesiásticos. Y más aún, abrirse a una sinergia de fuerzas con otras instituciones universitarias, aunque no sean eclesiásticas, ¿no? Hay que establecer centros de investigación que trabajen en red para el estudio de los problemas que afectan a la humanidad hoy y para los cuales nuestras sociedades tienen hoy por hoy muy poquitas soluciones básicas. Y ya por último, lo voy a contar brevemente, pues el último punto... Sí, muy bien. Está dedicado el número 5
del problema estático a la investigación. Y yo creo que aquí es todavía, en algún momento ha podido parecer así, aquí aparece y parece más, donde llegamos a formulaciones un poquito más técnicas, ¿no? Pero es clara, como se ha podido ver, el nivel de exigencia, esa exigencia sigue siendo clara, incluso crece en el proemio de la Constitución cuando aborda al final la temática de la investigación. Es imprescindible un impulso nuevo a la investigación en los estudios eclesiásticos. Dice Francisco, ya Sapiencia Cristiana introducía esta labor como un deber fundamental. Pero añade, pero las nuevas dinámicas sociales y culturales hoy imponen una ampliación de los fines de la investigación, en una época marcada por la condición multicultural y multiétnica. No basta llegar a cada persona. No basta la preocupación por llegar a individuos. El Evangelio se anuncia también a las culturas. Y los estudios eclesiásticos no se pueden limitar a transmitir conocimientos o experiencias. Tienen que, aquí hay otra expresión bastante técnica, tienen que asumir la tarea de elaborar herramientas intelectuales que se puedan proponer como paradigmas de acción y de pensamiento útiles para el anuncio del Evangelio en un contexto de pluralismo ético-religioso. Repito la formulación. Tarea urgente de elaborar herramientas intelectuales que se puedan proponer como paradigmas de acción y de pensamiento útiles para el anuncio del Evangelio en un contexto de enorme pluralismo. ¿En qué puedan consistir estas herramientas intelectuales? Creo que se explicita a continuación cuando se habla de la capacidad de concebir, diseñar y realizar sistemas de pensamiento de la fe capaces de profundizar en los diversos sistemas culturales. Creo que aquí, en el campo de la acción, de la actividad investigadora, Veritatis Gaudium viene a formular otra de sus demandas fundamentales y ciertamente bastante ambiciosa. Creación de herramientas intelectuales que puedan proponerse como paradigmas de acción y de pensamiento para el anuncio del pensamiento. La misma Constitución se muestra convencida de la seriedad de estos empeños, cuando a continuación añade que todo esto pide un aumento de la investigación. Hay que investigar más. Un incremento de la investigación científica en el ámbito de los estudios eclesiásticos, a fin de poder comunicar mejor la verdad del Evangelio en los contextos actuales. Resulta indispensable, añade Francisco, abrir nuevos centros. Resulta indispensable abrir nuevos centros de investigación en los que estudiosos procedentes de distintos credos religiosos y competencias científicas interactúen para crear un diálogo orientado al cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres y la creación de redes de relaciones fraternas. Nuevos centros, dice Francisco, de fuerte carácter interdisciplinar, interreligioso, en los que participaran las instituciones de estudios eclesiásticos o en cuya creación, incluso, estas instituciones de la Iglesia tuvieran una iniciativa, recordando la Constitución que las universidades son la sede principal de la investigación para el progreso del conocimiento y de la sociedad. Los estudios eclesiásticos, con el espíritu de una iglesia en salida, deben dotarse de centros especializados para un diálogo con los diversos ámbitos científicos.
Es evidente la novedad y la exigencia de todas estas propuestas, la dedicación y la profesionalidad que demandan, exigencias que no plantean empeños fáciles sobre los cuales no se puede improvisar. La creatividad que requieren es ratificada cuando Francisco añade que la teología y la cultura de inspiración cristiana ha estado a la altura de su misión cuando ha sabido vivir con riesgo y con fidelidad en la frontera. Las vicisitudes existenciales y religiosas del pueblo de Dios, dice Francisco, poseen un valor hermenéutico que hay que tomarse en serio desde el principio de encarnación. Las preguntas del pueblo de Dios nos ayudan a preguntarnos y a profundizar en el misterio de la palabra divina que pide dialogar, entrar en comunicación. El gran desafío cultural, espiritual y educativo que hoy emerge ante nuestros ojos supondrá también para las universidades y facultades eclesiásticas largos procesos de regeneración. Francisco así lo ve, grandes procesos de regeneración. Y el Papa concluye expresando su confianza de que la fe en el misterio redentor de Cristo nos ilumine en este tiempo arduo, pero también fascinante, que él contempla, Francisco contempla, marcado por el compromiso en una renovada y clarividente configuración de los estudios eclesiásticos. Bueno, para terminar ya, tal como señalaba ahí en el esquema, brevemente voy a hacer 6 subrayados o recoger lo que a mi juicio, subrayándolos, son las 6 grandes opciones o grandes principios teológicos y espirituales que presenta Francisco en el proemio a propósito de los estudios eclesiásticos. Primero, la firme ubicación de los estudios eclesiásticos en el marco de las relaciones de fe y cultura. Segundo, voluntad decidida y reiterada en la Constitución de relanzar los estudios eclesiásticos, que reciban eso que él llama una renovación sabia y valiente, que es necesaria para una transformación de la Iglesia, para una transformación misionera de una Iglesia en salida. Un propósito firme que la Constitución reitera de relanzar, de volver a proponer con fuerza y con toda la novedad precisa el sistema de estudios eclesiásticos. Tercero, como vimos, estos estudios se conciben, deberían ser esa especie de laboratorio cultural providencial en que la Iglesia ensaya interpretaciones de la realidad desde el impacto del acontecimiento Cristo. Un centro de estudios teológicos queda emplazado a abordar esta condición de ámbito de reflexión y experimentación, porque esto es muy interesante, no me puedo detener, pero que se le conceda a la teología y a la enseñanza de la teología esta función de experimentación, entre otras cosas, significa atribuirle una enorme libertad para el ensayo, para la experimentación. Sin libertad de investigación y de pensamiento no hay ensayo posible. Así no se experimenta nada, repitiendo lo consabido, lo perfectamente claro, seguro y cierto, no hacemos experiencias, no experimentamos, no jugamos en el laboratorio. Bien, estas son implicaciones que quedan, que no podemos detallar ahora mismo, pero por lo menos que queden apuntadas con brevedad, ¿no? Especie de laboratorio cultural providencial, en el que la Iglesia se ejercita en la interpretación de la realidad desde el impacto del acontecimiento Cristo. Por eso decía, ¿no? Un centro de estudios teológicos queda emplazado a abordar esta condición de ámbito de reflexión, de prueba, de ensayo, de experimentación. Cuarto, un signo
Dice Francisco que no podrá faltar, es la opción por los últimos, los que la sociedad y la cultura del descarte descartan. Opción que debe impregnar la presentación y la profundización de la verdad cristiana, es decir, del estudio teológico. Quinto, vimos, es una necesidad urgente crear redes entre distintas instituciones, que en cualquier parte de la Iglesia se dediquen a la enseñanza teológica. Por último, sexto, renovar e intensificar la dedicación a la investigación. No es suficiente, ya veíamos, ¿no? No es suficiente transmitir conocimientos o experiencias a personas. Un centro de estudios teológicos debe asumir esa tarea de elaborar herramientas intelectuales que valgan como paradigmas de acción y de pensamiento para anunciar con eficacia el Evangelio en contextos sumamente pluralistas como hoy tenemos delante. Bueno, pues por mi parte nada más. Si os parece, después hacemos un pequeño comentario sobre la normativa. Muy bien. Pues le damos las gracias al profesor Tejerina por esta exposición tan clara, tan sistemática, con esos donde nos ha resaltado los puntos fundamentales, porque verdaderamente colocar este nuevo marco para la teología supone también una pequeña, bueno, no digo que revolución, pero sí un cambio de visión importante, ¿no?, en toda la dinámica de reforma del pontificado del Papa Francisco, y por lo tanto también conviene poner la lupa sobre esto, porque esto luego marca también los modos de evangelización y sobre todo muchas veces los líderes que llevan adelante la evangelización. Hablo de ministros, hablo de personas consagradas, hablo de laicos que se forman en las facultades de teología y que muchas veces son ellos los que llevan adelante el peso de la misión de la Iglesia. Tenemos unos minutitos, 5 o 10 minutos, por si hay alguna pregunta, algún subrayado, alguna cuestión que queramos hacer en este ámbito. Sí. De todo lo que nos acaba de expresar el padre con relación a la Constitución, y es que como que la visión del Papa Francisco va en torno a que un cristiano en el mundo es la persona que tiene que como darle desde la perspectiva de Cristo una lectura a todo lo que está viviendo. Y yo lo pensaba, por ejemplo, con relación a todos los avances científicos que hay, por ejemplo, en el área de la medicina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos, en el punto de vista, los que se forman en las universidades y en estos institutos, también dan una iluminación a aquello? Porque ahí el Papa como que recoge todas las visiones que han tenido todos los papas anteriores, la presenta, pero al mismo tiempo nos invita a nosotros a ser sujetos activos de la presencia de Cristo en la transformación de esas nuevas formas que también tienen otras ciencias. Es lo que yo alcanzo como a ver también. Sí, yo creo que usted lo ha visto bien. Eso está ahí. Sin duda hay un compromiso de todo fiel cristiano llevar adelante ese papel. El Papa es muy optimista. El Papa muestra una enorme confianza en la capacidad propositiva de los cristianos, de la Iglesia, la capacidad de estar ahí en la vanguardia, alumbrando también con los estudios eclesiásticos la búsqueda de nuevos paradigmas culturales para hacer una crisis que es muy grave, pero manifiesta una enorme confianza en la capacidad, la creatividad de los creyentes para aportar una luz propia que es necesaria desde el acontecimiento Cristo, plasmado o expresado en nuevas herramientas intelectuales a fin de prestar una contribución necesaria a la salida. Hoy no tenemos las soluciones reales a esa doble crisis grave que él señala.
Sí, yo quiero preguntar un poco si la Facultad de Teología ha empezado a tomar ya alguna medida concreta para la aplicación de esta Constitución apostólica. Hemos hablado de estudiarla a fondo. ¿Cómo aplicar esto en los estudios eclesiásticos, en los cuales también pues nos vemos implicados, ¿no? Aunque aquí nos hemos hecho un poco ese eslogan de que en el Instituto de Vida Religiosa se estudia lo que se vive y se vive lo que se estudia, ¿no? Un poco Está por muy bien. ya en esta compenetración intelectual y existencial con el Evangelio de Jesús. Pero bueno, aparte de eso... Bueno, pues a primeros de mayo la congregación de Roma organizó un congreso para Europa. Iban a organizar 3 de presentación de la Constitución, ¿no? Estuvimos ahí en Roma 3 días casi, para Europa y Sudamérica. Iban a hacer otro para África y otro para América del Norte. Bueno, de la pontificia fuimos la rectora y la decana de filosofía y el decano de canónico, yo, los 3 decanos, ¿no? De las facultades eclesiásticas, los afectados. Bueno, aquello fue importante, bueno, sí, bastante, se hizo un estudio bastante orientador. Hacía poco que en fin, pues se venía trabajando en esto. No, para mucha gente era el primer contacto, ¿no? Un poco a fondo y un poco detenido con la Constitución. Bueno, a nosotros en la facultad nos ha ocurrido que tuvimos, ahora va a ser un año, el comienzo del proceso de evaluación de la facultad a cargo de la VEPRO. La VEPRO es la Agencia de Calidad de la Santa Sede, ¿no? Al entrar la Santa Sede como firmataria del Acuerdo de Bolonia, pues tuvo que crear, porque esto existe en todos los países, la Agencia de Calidad. Que aquí en España es la ANECA y luego están las agencias por comunidades autónomas, ¿no? La Santa Sede creó su propia agencia que se llama VEPRO, que está evaluando las facultades. Y nosotros tuvimos el proceso de evaluación en noviembre del año pasado, va a hacer un año ahora, las 3 facultades eclesiásticas. Después la VEPRO manda el informe y con ese informe de la VEPRO y el resultado de la anterior evaluación nuestra, la interna, que es anterior a la de la VEPRO, pues hay que hacer un plan de mejora. Entonces, estamos intentando llevar adelante los 2 trabajos simultáneamente. La elaboración del plan de mejora de la facultad, que es un trabajo importante para 5 o 6 años. A 5 o 6 años vendrá otra evaluación de la VEPRO. Un plan de mejora de la gestión de la facultad estudiado simultáneamente con la Constitución. Porque hacer el plan de mejora y después volver a la Constitución, no. Vamos a hacer un estudio simultáneo y lo tenemos planteado. Pero ciertamente yo soy consciente, bueno, creo que ha quedado claro por lo que he ido contando, que la Constitución exige un estudio serio, una revisión seria de todo, de un centro teológico, ¿no? Y por tanto, pues hay que llevar, para ser honestos y para ser responsables, habría que llevar a cabo un estudio serio del texto y después de lo que implica o exige al correspondiente centro teológico, en nuestro caso, a nuestra facultad, ¿no? Sí, muy breve ahí. Habla de una especie de libertad de investigación. Sí, ¿Eso quiere decir que la facultad estará abierta a todo tipo de carismas y vocaciones? ¿O tendrá un pensamiento único? No, pensamiento único no. Vamos a ver, ¿te refieres a la facultad nuestra de Salamanca? No, este documento explícitamente habla de eso. ¿De qué? De que habrá una libertad... No, eso lo he dicho yo. Vamos a ver, comentando esta condición de laboratorio cultural, providencial, en el que la Iglesia ensaya nuevas interpretaciones de la realidad bajo el impacto del acontecimiento Cristo, comentando eso, yo digo, hombre, para llevar a cabo esta misión que así se describe, hay que tener libertad. No digo que no la tengamos, No digo que no la tengamos. Lo que sí digo es que para llevar a cabo estos términos que se citan, laboratorio,
La Iglesia ensaya, la Iglesia experimenta. Eso se hace en un régimen de creatividad grande, en la vanguardia, en la trinchera, con la correspondiente libertad. Si no, ni hay laboratorio, ni hay experimentación, ni hay renovación. O sea, la referencia a la libertad la he hecho yo comentando lo que implica esa definición que da el Papa. Bueno, yo creo que lo podemos... Si quieres hacer algún subrayo de último más. Una brevísima nota sobre la normativa que viene después del proemio, para decir que aquí ha habido, incluso ya en Roma se mencionó, ¿no? Pues, en fin, se ha señalado que la normativa, yo estimo que a un 85% repite la normativa de Sapiencia Cristiana. Como que ahora, al concretar la Constitución normativa concreta, esta innovación importante, renovación profunda que el proemio señala, no se prolonga suficientemente en la concreta normativa. Yo he hecho el estudio comparativo, número con número, entre la Sapiencia Cristiana y la Veritatis Gaudium, y la verdad es que mi estimación porcentualmente es así, ¿no? El 85% de la normativa actual es la del anterior. Y en el 15% que podemos estimar de cambios, muchos son cambios puramente redaccionales, sin ninguna importancia normativa. Yo tengo anotados aquí los números exactos, que no son muchos, en los que sí hay novedad. Sí, hay varios números, varios artículos que sí tienen novedad, pero a lo mejor el desarrollo normativo del proemio hubiera exigido más novedad. Pero bueno, ya nos han complicado la vida bastante, no vamos a pedir más. Muy bien, pues le agradecemos mucho al profesor Tejerina su reflexión, sus palabras. Solamente yo les recuerdo, el próximo jueves es 1 de noviembre, con lo cual todos tenemos fiesta. Hay que celebrar la santidad de la Iglesia, ¿verdad? Máxime cuando el Papa ha publicado esa exhortación de Gaudete et Exsultate, hablando y invitando a todos a la santidad. Así que nos volveremos a reunir el día 8 de noviembre con la profesora Ana Almarza, una adoratriz que lleva adelante un proyecto muy interesante sobre la inmigración y la trata de personas. Fui forastero y me acogisteis. Así que un poco pasamos... Jesús dice que la verdad os hará libres. Pues el Papa también nos unimos a este título. La alegría de la verdad nos llevará quizá a la caridad y al compromiso con las personas. Así que pasaremos de la alegría de la verdad a la caridad en el forastero. Buenas noches, que descansen y hasta dentro de 15 días.